Tercer bloque de Sema Noticias y continuamos compartiendo más información. Es así porque los casos de bronquitis crecen cada vez más en la provincia y ya venimos observando cómo en el mundo también hay una situación bastante compleja. Es por eso que vamos a tomar contacto telefónico con la jefa de pediatría del Hospital Rawson. Ya nos atiende Andrea Weidman. Andrea, ¿cómo está? Buen día. Hola, ¿cómo le va? Buenos días. Pero muy bien. Bueno, en primera instancia preguntarle por el panorama. ¿Cuál es al día de hoy con la cantidad de casos de bronquitis en niños? En realidad, bueno, lo que estamos viendo en San Juan, que es un poco, no refleja lo que hemos, o sea, está reflejando un poco lo que hemos visto en el país en los últimos días, ¿no? Si bien no tenemos todavía la realidad que se presentó en Buenos Aires, sobre todo, sí estamos viendo que los casos de bronquiolitis están aumentando y que están aumentando las consultas por bronquiolitis. Bien, respecto a la ocupación, doctora, que se está llevando adelante de las camas, surgió un tuit justamente del secretario, del ministro, perdón, de Salud de Provincia de Buenos Aires, quien hablaba y hacía referencia a la situación alarmante que estaban viviendo en esa provincia. Y él específicamente daba detalles de un 72% de ocupación entre lo que son camas de neonatología, camas de terapia intensiva y de sala común, producto de niños menores a 4 años que estaban, lamentablemente, viviendo un cuadro agudo de bronquiolitis. ¿Cuál es la situación en nuestra provincia? Porque claramente esto se ha desestimado aquí en la provincia de San Juan, ¿no? O sea, en realidad nosotros en este momento, como les decía, no estamos con la realidad que tiene Buenos Aires. Tenemos camas y todavía no llegamos al 100% de la cobertura de las camas. Bien, pero es, digamos, superior al 50%. ¿La situación es para alarmarse o estamos en una situación que se prevé para esta época del año? En realidad, para esta época del año no hemos tenido nunca pico de bronquiolitis en esta época del año. Bien. Esto es novedoso y esto ha pasado en los distintos hospitales del país. El martes o el miércoles, bien no recuerdo, hubo un webinar con la Sociedad Argentina de Pediatría, el Garrahan y el Ministerio de Salud de la Nación, donde bueno, ellos describían un poco la realidad que les ha tocado vivir. Generalmente los picos de bronquiolitis son en junio, a fines de junio, pueden ser julio, agosto, pero nunca ha habido un pico de bronquiolitis como le sucedió a ellos en mayo, y nosotros suponemos que el pico nuestro será los primeros días o la primera quincena de junio. Bien. De todas formas, esto antes de la pandemia era algo que se daba habitualmente, y después de la pandemia los casos de bronquiolitis disminuyeron notablemente. Prácticamente el primer año de la pandemia no tuvimos niños con bronquiolitis, fueron muy escasos. En el segundo año aumentó un poco cuando los niños empezaron a salir y empezó a aumentar el año que viene. Esto se debe un poco a que el agente etiológico más frecuente de la bronquiolitis, que es el virus sincitial respiratorio, fue desplazado por el coronavirus. Actualmente tenemos circulación de sincitial respiratorio, por lo cual tenemos bronquiolitis y seguramente van a seguir en aumento. Andrea, si bien han llevado adelante distintas capacitaciones en la provincia sobre este tema, ¿cómo es la intervención que se lleva adelante por parte de los profesionales y qué profesionales intervienen? Bueno, en el tratamiento de las bronquiolitis se trabaja con equipo interdisciplinario. Hay un programa que es el programa de infección respiratoria aguda baja, que tiene más de 10 años y en el cual se le da un rol importante a enfermería en hacer como un triage y en el manejo de estos pacientes. Y también en conjunto con el médico, que puede ser pediatra o médico de familia, y la intervención de kinesiología. Es fundamental este trabajo interdisciplinario y bueno, y se trabaja mediante una escala donde se categoriza a los niños y se le da un score de 0 a 9, siendo 0 el que está en buen estado y 9 las bronquiolitis graves. Es una escala muy sencilla donde se valoran una serie de parámetros como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, uso de músculos accesorios, entre otros, y de acuerdo a eso hay un flujograma de acción y de evaluación de los niños en 2 horas.
donde uno puede evaluar si mejoran o no, y de acuerdo a si mejoran o no, es la indicación que se les da. Muy bien, doctora, por último, esto de las capacitaciones a personal específico como kinesiólogos, kinesiólogas, enfermeros, ¿tiene que ver con la situación que estamos viviendo en la provincia? ¿Es algo que se da de manera general o también porque hay una cierta escasez de pediatras y de personal en esta área específica? Este programa IRA, como le decía, mantiene capacitaciones desde hace muchos años, todos los años. Y este año hicimos el lanzamiento de la campaña de invierno en abril, y ahí comenzamos con las capacitaciones. Es un programa que es interdisciplinario porque generalmente cuando viene el tema de las bronquiolitis, siempre el recurso humano es escaso por la cantidad, por la alta demanda. Entonces es fundamental que enfermería tome este rol tan importante. Bien. Doctora, ha sido usted muy clara en cada uno de sus conceptos. Le agradecemos mucho por su tiempo. No, gracias a ustedes. Hasta luego.